Bienvenidos a La Ciencia Médica, tu programa de salud. El mejor acto médico es aquel que borra los límites entre la mente y el cuerpo, porque realmente debemos entender que es uno solo, funcionamos y disparamos exactamente al unísono. O sea que el mejor acto que nosotros hacemos en la medicina quirúrgica o no quirúrgica, de diagnóstico o de tratamiento, es borrar en primera instancia todo aquello que delimite la mente y el cuerpo. Realmente, pues bueno, no hacemos absolutamente nada, ni tenemos conceptualización de nada, ni tampoco podremos saber qué es lo que existe en nuestro inconsciente, sino solamente a través del entendimiento de que nosotros debemos borrar en nuestros actos médicos todo aquello que demarque y divida la mente del cuerpo. Cuando nosotros rescatamos alguna información de la memoria, ya todos aquellos conceptos en los cuales creíamos que la memoria era un cierto lugar en nuestro cerebro en el cual captábamos alguna información, la guardábamos allí y después la rescatábamos en el momento que nosotros deseamos, está muy lejos, pero muy lejos de realmente ser así. Y para nosotros poder comprender muchísimas de las enfermedades y además muchísimas formas de los tratamientos y el por qué algunos tratamientos nos van bien y otros no nos van tan bien, debemos comprender que justamente la forma de cómo nosotros rescatamos esa información es de suma importancia. Por ejemplo, ¿sabías que Messi ha fallado penalti? ¿Sabías que Messi en la Copa Suramericana, cuando va contra Chile, en donde van a los penaltis y ponen de primero a Messi para que justamente arrastre a todos los demás cuando chuten el penalti y ganen la Copa Suramericana, falla ese penalti? La persona con más habilidades, algunos dicen que es el futbolista más grande que ha existido en la historia y todavía está jugando. ¿Por qué? ¿Y cómo? Se establece siempre una competencia entre el razonamiento y cómo disparan las emociones. Cuando Messi está parado allí para disparar ese penalti, no es ese penalti. Es que es el capitán del equipo, es que nunca ha ganado ninguna copa en mayores con Argentina, es que él se siente como que tiene la Argentina metida arriba en su espalda. Él siente que es justamente el que debe mantener el liderazgo y por lo tanto ese gol es de suma importancia en el penalti. Y socialmente hablando, lo que significa la competencia real o no real que tiene con Maradona, etc. No es ese penalti. Cuando el razonamiento se mete en una serie de actividades que están y han sido absolutamente aprendidas, que pertenecen a la memoria de procedimiento, en donde Messi toca el balón como quiera y cuando quiera sin ningún problema, cuando toda su emocionalidad está dispuesta para eso. Cuando el razonamiento entra, termina entorpeciéndole, y es justamente lo que pasa a él, a Cristiano Ronaldo, a todos los grandes. No solamente a él, porque terminan siendo humanos. Pero ¿qué pasa cuando lleva el balón? Cuando lleva el balón, lo va llevando, pum, y chuta. Porque ahí en realidad esa memoria no es una memoria que le está pidiendo permiso al razonamiento para poder ir adelante en cosas buenas y en cosas que no son tan buenas. Entonces, cuando yo te digo que utilizo una buena parte de los procedimientos que todos sabemos para rehabilitar tu dolor ese que tienes en las articulaciones, en la columna cervical y en las caderas y en las rodillas, es que utilicemos el procedimiento natural de caminar, de desplazarte hacia adelante. Eso yo te pregunto, ¿cuándo aprendiste tú a caminar? ¿Sabes que aprendiste a caminar al año? Porque te lo dijeron tus padres. Uno no anda preguntando por qué montaste bicicleta, por qué coses, por qué comes, por qué tienes ese adiestramiento en comer. Eso viene de una manera de procedimiento, por eso se llama una memoria de procedimiento y va absolutamente distinta, es diferente a esa memoria concreta que nosotros utilizamos en el razonamiento. Y así, por lo menos 7 hemos identificado que son de mucha importancia en explicar muchísimos de los tratamientos y muchísimas de las evoluciones de la manera como evoluciona
cómo evolucionamos con nuestras enfermedades. Si yo te pongo de Curious Case of Angelina Jolie. Angelina Jolie es un nombre que pongo y que le voy a poner a mi próximo libro. Le voy poniendo Casiragli y Angelina Jolie, distintos nombres de mujeres famosas. Son representantes de pacientes directamente míos que me han enseñado a ser médico y a ser especialista. The Curious Case of Angelina llega a mi consultorio prácticamente a rastras, caminando así, apoyándose en la mesa. No podía levantar las piernas, no podía desplazarse, no podía usar su brazo derecho, no podía usar su pierna derecha, como decir una hemiplegia o una hemiparesia de todo su hemicuerpo derecho, con dolores terribles en su columna cervical, en los hombros, en las caderas y en las rodillas. Cuando uno comprende que la manera como dispara Angelina y dice, verbaliza su molestia y su dolor, uno inmediatamente dice, esto no corresponde con sus alteraciones corporales ni articulares. Y viene y me pone arriba de la mesa, mire, yo no tengo más nada que explicarle. Aquí están todas mis resonancias, mis radiografías, y todas dicen que tengo un proceso artrósico, o sea, un proceso degenerativo en la columna cervical, en la columna lumbar, y además tengo unas hernias discales en la columna lumbar, y eso es lo que me tiene justamente así. No necesariamente. Hay que mirar, por eso lo importante de los que practicamos medicina clínica, los que nos vamos todos los días y nos sentamos en nuestro consultorio a ver paciente y paciente y paciente, no estamos en un laboratorio. Necesitamos la información del laboratorio, de los laboratorios en los cuales se hace ciencia básica, pero cuando nosotros hacemos ciencia aplicada las cosas cambian. Ya no solamente es bioquímica y la manera como se transmite la información neurológica que es a través de electricidad básicamente. No, sino ahora tiene una connotación psicológica, emocional, que no revela el trabajo del laboratorio con el microscopio, ni con el microscopio electrónico, ni mucho menos. Cuando a Angelina nosotros le decimos que lo que ella está observando en las radiografías no es verdad, para lo cual hace falta un cierto liderazgo como especialista y además muchísimo estudio para poderlo decir. Y uno empieza a explicarle lo que significa la sensibilidad de los trabajos, o sea, de los estudios, de imágenes, de la capacidad que tienen para diagnosticar al enfermo como tal. Y no es 100%, no es 1 a 1. No es cada vez que usted se hace una resonancia, o dependiendo sobre todo del lugar donde sea, quiere decir que lo que se observe allí es absolutamente real, no es verdad. Tienen un grado de sensibilidad. Nosotros tenemos ahorita aproximadamente 1.400 o 1.500 millones de personas mayores de 60 años. A todas les haces la radiografía de cualquiera de las articulaciones y van a aparecer algunos cambios artrósicos, o sea, algunos cambios degenerativos. Y es una muy pequeñita parte la que dice que tiene dolores o son dolores episódicos, uno que otro momento muy relacionados con la actividad física. Esa es la verdad. Ahora, cuando nosotros entramos justamente en el sistema, porque nosotros los médicos también tenemos nuestra memoria, y cuando aprendemos y empezamos a cambiar la evaluación clínica, o sea, el toque con el paciente, el hablar directamente con ellos, el interrogatorio médico que es tan importante, y lo empezamos a cambiar por las evaluaciones paraclínicas y de imágenes, entonces estamos cometiendo un gravísimo error porque solamente nos estamos yendo por una sola fase de la investigación, que son las imágenes. Entonces, claro, toda persona mayor de 60 años que te llega al consultorio, que te estoy diciendo que el 100% tiene una serie de cambios en las imágenes, todas te van a aparecer con cambios en las imágenes y a todas les vas a decir que tienes un proceso artrósico y a todas le vas a indicar los tratamientos que están en el librito diciendo que son para el proceso artrósico, y no es verdad. ¿Qué pasa cuando dentro de 3 semanas esa misma persona que le dijiste que tenía el proceso degenerativo de la columna cervical como Angelina se mejora? Es que la curaste de la artrosis, es que la curaste del proceso degenerativo.
No, ahí lo tiene, en imágenes. Pero no es verdad que traduce síntomas, no es verdad que traduce limitaciones. Y ahí está el trabajo justamente de nosotros, de las personas que estamos al día buscando las razones por las cuales te duele y te limita. Y no necesariamente son producto de tu proceso degenerativo de las articulaciones. Cuando convencemos a Angelina de que eso es así, y Angelina se convence y genera una confianza en sí misma, aquello es hermoso. Angelina se quitó de encima 50 años o más. Angelina no podía escribir. Y dentro de su ideación, le dice a su nieta de 6 años, amor, tráeme todos tus cuadernos para yo escribir. Y aquello empieza a ser una caligrafía y empieza a rescatar aquella memoria de procedimientos que no se nos olvida nunca, pero ella en términos físicos lo había limitado. Y te voy a seguir explicando por qué. Y aquello eran ella me los llevaba a la consulta, y aquellos eran unas letras enormes que se sobrepasaban de las líneas, hasta que llega un momento en que las letras van bien. ¿Qué escribía? Yo amo a mi mamá. Yo amo a mis hijos. Yo amo a mis nietas. Entre algunas otras cosas, todo aquello que nosotros hemos estado aprendiendo en estos últimos 15 años, que no es a través de la ciencia médica, cometemos una serie de errores conceptuales muy grandes. No hay nadie que no te diga, cada vez que tú prendes este aparatico, te metes en la red, que te diga, primero tienes que quererte a ti mismo. Primero a ti mismo. Cuando usted haga una plana que diga, yo me amo a mí mismo, yo me amo a mí mismo, se va a terminar enfermando. Nuestro cerebro dispara porque amamos al otro. Y el que usted se ame a usted mismo viene por añadidura y viene increciendo y se desborda de la intensidad que tiene. Pero usted no puede decir jamás, yo me amo a mí mismo. No. Y aquellas notas que eran, yo amo a mi nieta, que me está enseñando a escribir. Hoy en día, 5 meses después, nada viene de la nada. 5 meses después, aquella persona utiliza la motricidad fina, que es como nosotros la decimos, perfectamente, sin ninguna limitación. Y cuando teníamos que empezar con el programa de 5 pasos, fue lo que comenzó dando después de 15 días que yo la vi. 5 pasos, ponía una silla aquí y una silla aquí. 1, 2, 3, 4, 5, se tenía que sentar, siempre ayudada. 1, 2, 3, 4, 5, se sentaba aquí. Después fueron a 10 pasos, después a 15, después a 20. Después a cuadras. Y ahora es instructora de yoga. Con todos los movimientos. ¿Qué pasa con las imágenes? Están allí, siguen allí, pero no son el reflejo justamente de la verdad. Porque la verdad no está en las imágenes, ni siquiera está en nuestra corporalidad, sino la verdad está metida en nuestro cerebro. No quiere decir que usted se la invente, ni mucho menos. Pertenece a una estructura cultural. Y esa estructura cultural nosotros tenemos que saberle llegar. Nosotros, los especialistas en mente-cuerpo, a través del dolor, que es como yo le llegué, y a través de las lesiones articulares, para poder solucionar los problemas y poderte decir que hay movimientos que tú tienes dentro de tu cerebro, que son de procedimientos, que yo te pregunto cuándo aprendiste a montar bicicleta y no sabes, y cuándo aprendiste a comer y usar los cubiertos no sabes, porque eso está metido en el procedimiento. Eso los usamos en la rehabilitación, de tal manera de que nosotros podamos hacer a través del ejercicio físico ordenado, controlado y sistematizado, que tú mejores y mejores de tus dolores. Por eso tenemos personas de 80 años que corren 42 kilómetros y tenemos personas de 75 años que no pueden ir al baño porque les duele hasta el alma. Y en eso es justamente que estamos rescatando. Le podemos poner prótesis a todo. ¿Te imaginas que le pongamos prótesis a 1.500 millones de personas? ¿No, verdad? Este es tu programa La Ciencia Inversa.
Me encanta que estén metidos. Lo voy a guindar en IGTV y ahora, con teléfono nuevo, lo puedo guindar también en mi canal de YouTube. Los invito a que los vean. Esta es La Ciencia Inversa. Excelente, feliz día. Gracias. Me encanta. Esos son caramelitos para el alma. También somos humanos. Nos vemos mañana. Es un corazón, vaya, bien.